vamos a realizar estos tres ejercicios básicos de probabilidad. En el ejercicio del libro el 11, en donde nos dice que en la baraja española se extraen simultáneamente tres cartas. Simultáneamente quiere decir que no hay reemplazamiento, ¿no? O sea, no que saco una y vuelvo a meterla. Por tanto, esto es lo que significa cuando en un problema, en un ejercicio, te indican que se extraen simultáneamente, que no hay reemplazamiento. Por tanto, al final las tres están fuera. Entonces, la baraja española, que ya sabemos que son con 4 palos y 10 cartas por cada palo, y nos piden cuál es la probabilidad de que dos sean ases. Vamos a hallar la probabilidad de que la primera sea un as y la segunda sea un as y la tercera no sea un as. Para hallar esta probabilidad, como son experimentos que son compuestos, evidentemente el hecho de sacar un as en la primera extracción va a influir en el segundo y va a influir en el tercero. Por tanto, es una probabilidad condicionada. La probabilidad en este caso sería probabilidad de que la primera carta sea un as por probabilidad que la segunda carta sea un as, sabiendo que la primera ha sido un as, por probabilidad que la tercera carta no sea un as, sabiendo que la primera ha sido un as y que la segunda ha sido un as. Vamos a ir calculando estas probabilidades. La probabilidad de que la primera sea un as, al principio nosotros tenemos 4 ases y 40 cartas. Una vez que he sacado el as, ya me quedan solamente 3 ases en la baraja, porque ahora tengo que sacar un segundo as, y también solamente 39 cartas. Y por último, ahora tengo que sacar una carta que no es as. Por tanto, me quedan 36 cartas posibles que me valen para sacar entre las 38 restantes. Esta sería la probabilidad, si yo hago este producto, sería la probabilidad de sacar primero un as, segundo un as y la tercera que no sea as. Pero hay tres combinaciones diferentes para sacar solamente dos ases. Yo podría sacar que la primera sea un as, que la segunda no sea un as y que la tercera sea un as. O que la primera no sea as, la segunda sea un as y la tercera sea un as. Por tanto, si calculamos la probabilidad de cada una de ellas, por ejemplo de esta segunda, pondremos las intersecciones. Sería primero sea un as 4 de 40. Que la segunda no sea un as, ahora tendría 36 posibles de 39 que hay en la baraja. Y que la tercera un as, todavía me quedan 3 ases en la baraja, 3 de 38. Si vemos, el producto de las fracciones va a ser el mismo. En el numerador tenemos un 4, un 3 y un 36 en ambos casos. Y en este tercero se podría comprobar que es exactamente igual. Y el denominador es 40, 39, 38. Por tanto, la probabilidad de sacar dos ases sería la suma de estas tres probabilidades. Por tanto, sería 3 por 4 dividido entre 40 por 3 dividido entre 39 y 36 dividido 38. Si realizamos esta operación, tendríamos la fracción 27 dividido 1235, que sería igual a 0.0218.
Por tanto, la probabilidad de sacar 3 cartas de la baraja y que 2 sean ases sería de un 2,18%. Hay que tener en cuenta en estos ejercicios que podríamos calcular, como en este caso, la probabilidad de que todas sean iguales, pero si hay otro tipo de ejercicios donde no son iguales, habría que calcular todas. Y si salen diferentes fracciones, habría que sumarlas, porque son casos diferentes. En el ejercicio 16, que nos preguntan cuál de las siguientes funciones define una probabilidad si el espacio muestral está constituido por estos 3 sucesos, A, B y C. Pues sabemos que los 3 sucesos, si yo sumo los 3 sucesos simples de una probabilidad, tiene que ser igual a 1. En el primer caso, si yo sumo un cuarto más un tercio, vamos a poner el 4 bien, más un medio, mínimo como un múltiplo sería 12, por tanto sería 3 más 4 más 6. Y obtendríamos 13 doceavos, que es mayor que 1. Por tanto, la suma de los sucesos simples de un espacio muestral no puede ser mayor que 1. Por tanto, esta función no define una probabilidad. En el segundo caso, no hace falta ni sumar, porque tenemos que la probabilidad de un suceso es negativa. Esto es imposible, por tanto, no definen una probabilidad. En el tercer caso, si sumamos las probabilidades, un sexto más un tercio más un medio, mínimo como un múltiplo, será 6. Por tanto, tendría 1 más 2 más 3, que sería 6 sextos, o lo que es lo mismo, 1. Y como es igual a 1, o sea, la suma de todos los sucesos simples es igual a 1, sí definen una probabilidad, porque además ninguno es negativo. Eso es importante. Y en el último caso, pues yo sumo también las probabilidades de los sucesos y tendría que 1/3 más 2/3, por supuesto, más 0, es igual a 1. Por tanto, sí define una probabilidad porque la suma de los sucesos simples es igual a 1, aunque 1 sea 0. Lo que no puede ser es negativo. Por tanto, el tercero sí define una probabilidad. Vamos al ejercicio 17, que nos dicen que P es una probabilidad definida con 3 conjuntos, igual que antes, y tenemos que hallar la probabilidad de A en esos casos. Pero sí nos dicen que sí está definida en este espacio muestral. Por tanto, en el primer caso, vamos a hacerlo aquí, tenemos que como probabilidad de A más la probabilidad de B más la probabilidad de C tiene que ser igual a 1. Entonces tenemos que la probabilidad de A más 1/3 más 1/4 es igual a 1. Simplemente despejando, tenemos que la probabilidad de A tiene que ser igual a 1 menos 1/3 menos 1/4. Por tanto, tiene que ser igual a 1 menos, mínimo con un múltiplo sería 12, 4 más 3. Y esto sería igual a 12 menos 7, 5 doceavos. Por tanto, la probabilidad de A tiene que ser 5 doceavos para que la suma de los 3 sea igual a 1. En el apartado B, tenemos que la probabilidad de A es 2 veces probabilidad de B y probabilidad de C es 1/4. Por tanto, tenemos que la probabilidad de A, o sea, 2 veces la probabilidad de B, más la probabilidad de B más 1/4 tiene que ser igual a 1. Por tanto, 3 veces
la probabilidad de B es igual a 1 menos 1/4. Eso indica que 3 veces la probabilidad de B tiene que ser igual, 1 menos 1/4 son 3/4. Con lo cual, la probabilidad de B es igual a 1/4. Como la probabilidad de A era 2 veces la probabilidad de B, entonces la probabilidad de A será 2/4, lo que es lo mismo, 1/2. Vamos al apartado C. En el apartado C nos dicen que la probabilidad de C es 2 veces la probabilidad de B y la probabilidad de B es 3 veces la probabilidad de A. Por tanto, si vamos a sumar la probabilidad de A más probabilidad de B, que es 3 veces la probabilidad de A, más la probabilidad de C, que sería 2 veces la probabilidad de B, pero como B es 3 veces la probabilidad de A, obtenemos que probabilidad de A más 3 veces la probabilidad de A más 6 veces la probabilidad de A tiene que ser igual a 1. Simplemente sumando 10 veces la probabilidad de A es igual a 1. Por lo tanto, la probabilidad de A despejando sería 1 dividido por 10. Y así se calcularía la probabilidad de A.